se desató la locura. La famosa brecha cambiaria prácticamente ha desaparecido, allanando el camino para que Javier Milei pueda cumplir con una de sus grandes promesas electorales: acabar con el cepo cambiario. Ya hemos hablado de esto en el anterior vídeo, donde explicábamos qué era esto de la brecha cambiaria, por qué surgió y por qué era tan problemática. Ahora bien, ¿cómo lo ha logrado? ¿Cómo ha conseguido algo que otros presidentes no han logrado ni rozar? La respuesta rápida a esta pregunta que se os puede venir a la mente es que ha conseguido arreglar las cuentas públicas del país. Y sí, esa es la gran razón. Pero si analizamos con un bisturí todo lo que ha ocurrido en el último año, nos daremos cuenta de lo complicado que ha sido lograr todo esto. Que ojo, aún no está todo ganado. Y esto es precisamente lo que haremos en el vídeo de hoy: analizar con mucho detalle cómo ha conseguido revertir esta situación que parecía no tener arreglo, algo que ya se titula como la fase 1 del shock de Milei. En este vídeo vamos a entender qué relación tiene todo esto de la brecha cambiaria, el cepo y el déficit de las cuentas públicas. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Pero antes, si sois de Latinoamérica, esto os interesa. Os presento XTB, un broker para inversiones donde podéis negociar todo tipo de activos financieros, pero están enfocados en acciones y ETFs. Se trata del broker líder en el sector dentro de Latinoamérica, con más de 20 años de experiencia a sus espaldas, con atención al cliente en español y que no cobra comisiones en acciones y ETFs hasta 100.000 euros al mes. Y al ser un broker completamente regulado y cotizando en bolsa, todas sus cuentas son públicas y auditadas. Tienen una app muy simple de utilizar e incluso tienen planes de inversiones en ETFs. Tú eliges la cartera que quieres crear y transfieres mensualmente esa cantidad del banco a XTB y listo. Como añadido, Bruno, que es uno de los integrantes del equipo de este canal que se encarga de tareas de investigación y vive en Colombia, utiliza XTB y está bastante satisfecho. La plataforma te ofrece muchas facilidades, como cursos para los usuarios para que se formen en distintas áreas de las finanzas. Si queréis poner vuestros ahorros a trabajar, os dejamos un enlace en la descripción y en el comentario fijado para que os abráis una cuenta. Gracias a XTB Latam por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Como ya hemos comentado, la fase 1 del programa consistía en hacer un ajuste fiscal y monetario para tratar de estabilizar la inflación y el tipo de cambio. Y esto es lo que permitirá de una vez por todas quitar el dichoso cepo cambiario. Un cepo que ya se intentó quitar hace unos años con resultados nefastos, y vamos a repasar un poco la historia reciente de Argentina. El 28 de octubre del año 2011 se establecía el cepo cambiario en medio de una crisis de confianza en el peso argentino. ¿Y qué es lo que hace exactamente el cepo cambiario? Limitar la compra de dólares o cualquier otra moneda extranjera. Mediante la AFIP se establecían unos criterios para aprobar o rechazar la compra de estos dólares. Es decir, no había libertad para coger y cambiar tus pesos por dólares en cualquier momento, sino que se tenía que valorar ¿en función de qué? Os preguntaréis más de uno, pues de las necesidades del gobierno. El cepo se impuso para evitar una caída mayor de la moneda. Hay una crisis de confianza, la gente cambia pesos por dólares y esta venta de pesos lo que provoca es una caída aún mayor de su valor. De ahí a que el cepo reprima esa caída. Y seguramente habréis escuchado que en Argentina había inflación reprimida precisamente por esto. Como el gobierno limitaba la cantidad de dólares que podía cambiar la gente, esa inflación que provocaría ese pánico queda ahí reprimida. Ahora bien, eso no significa que no tiene ninguna consecuencia negativa. El cepo cambiario al final espanta la inversión extranjera. Si yo no sé si puedo retirar el dinero, no voy a invertir en ese país. Aparte de eso, el mercado siempre va a encontrar alguna alternativa a los límites impuestos por el Estado. En este caso surgió el famoso dólar blue, donde la gente podía intercambiar pesos por dólares a una tasa mucho más elevada. La situación no estaba yendo bien. Y a pesar del cepo, la inflación llegó a un 25% en los últimos años de Cristina Kirchner. Y ahí es cuando llegó Macri para tratar de solucionar el problema sin éxito.
Macri llegó con la promesa de levantar el cepo cambiario y permitir que los argentinos puedan intercambiar dólares de forma libre, algo parecido a la llegada de Milei, solo que Macri sí que cumplió con lo prometido y no le salió bien. Su idea era que si levantaba el cepo, mágicamente se iba a recuperar la confianza en el peso y la inversión extranjera iba a entrar a raudales. Y no. Vamos a recapitular. ¿Por qué se impuso el cepo? Por el desastroso estado de las cuentas públicas, algo que hacía que la gente quiera huir del peso. ¿Se arregló ese problema? No. Si no se toca la raíz del problema, no puedes esperar un resultado positivo. ¿Qué pasó? Una devaluación de un 44% y una fuga de capitales con muy pocos precedentes, obligando a reintroducir el cepo en la economía unos años más tarde. Con Alberto Fernández la cosa se mantuvo igual y con esto llegamos a Milei. Milei heredó un país con una inflación anual de un 140%, un déficit de un 5% del PIB y la confianza en niveles negativos. Y en vez de hacer lo que hizo Macri, decidió levantar el cepo de una forma paulatina, el mecanismo crawling peg o tipo de cambio deslizante, donde en vez de hacerlo de golpe iría levantándolo poco a poco. Y para que no haya esa crisis de confianza tenía que primero arreglar los problemas. Hay mérito por su parte en cuanto a su gestión, ya lo comentaremos, pero también ha tenido un poco de ayuda externa que le ha venido muy bien para lograr sus objetivos. Por un lado, las exportaciones volvieron a crecer, sobre todo las agrícolas. Recordemos que el año anterior a la llegada de Milei hubo una muy mala cosecha por culpa del clima, hundiendo el aparato exportador del país. En el 2024 esto se solucionó y las exportaciones crecieron en un 47%. Concretamente hablamos de la entrada de unos 4.300 millones de dólares a la economía argentina, algo que fue un alivio más que considerable para la nueva administración. Y por otro lado, dentro de esos factores exógenos o externos tenemos el acuerdo con China. La administración renovó el acuerdo del swap con China. Ojo, no lo firmó, lo renovó. Ese acuerdo ya venía de antes. Estamos hablando de un monto total de unos 5.000 millones de dólares que quedan a disposición del Banco Central Argentino. Sí, es un dinero que se debe devolver. Si queréis saber más en qué consiste este acuerdo, os dejamos un vídeo en la descripción, pero es una ayuda importante que puede tener el país para casos puntuales. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué esto ayuda a levantar el cepo? Muy fácil. Si el Banco Central Argentino tiene más reservas, es decir, más dólares, tiene más capacidad para defender el valor de la moneda. Vamos a poner un ejemplo algo visual. Pensemos en una tarta. Si esta tarta es grande, se pueden repartir trozos más generosos entre las personas. Pero si es una tarta pequeña, los trozos tendrán que ser más pequeños para que todos puedan recibir. Esto es lo que pasa con los dólares. Si hay muchos dólares, voy a pedir menos pesos para cambiarlos, pero si hay pocos dólares, voy a pedir muchos más pesos por cada dólar. Por eso, la acumulación de reservas es un paso tan importante para estabilizar la economía, pero no es lo único que hay que hacer, y aquí es donde vamos a entrar en lo que sí que hizo Milei para revertir esta situación. El gran problema al que se enfrentaba Milei se encuentra en el siguiente gráfico. Lo que veis en gris son los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central de Argentina hasta el año 2023. Primero de todo, ¿qué es esto de los pasivos remunerados? Un pasivo es una deuda que tiene, en este caso, el Banco Central de Argentina, pero tienes la deuda y unos intereses que tienes que pagar por esa deuda. Esto de aquí llegó a representar cerca del 10% del PIB argentino, y los principales responsables de esto eran las famosas letras de LELIQs y los pases pasivos. Lo que hacía era generar lo que se conoce como un déficit cuasi fiscal, algo que se produce cuando el Banco Central tiene más pasivos, es decir, deudas, de lo que puede cubrir con sus activos, es decir, cosas que tiene o que va a tener, haciendo que la única forma que tenga de pagar esos pasivos sea mediante emisión de dinero. A medida que pasaba el tiempo, el problema se volvía cada vez más gordo. El Banco Central pedía prestado pesos a los argentinos, pero luego cuando les devolvía, estos se acababan multiplicando. Es decir,
El Banco Central pedía prestados 100 pesos. Esos 100 pesos son retirados momentáneamente de la economía y son devueltos en 28 días. Aquí por ahora no ha pasado nada. Había 100 pesos antes y después sigue habiendo 100 pesos. Pero los intereses que se paga, que eran de más de un 100%, hacían que a la economía no vuelvan 100 pesos, sino 200. Y estos 100 extra venían de la impresora de billetes. Y la cosa solamente iba a peor. Había más pesos en la economía, la inflación subía, obligando al Banco Central de Argentina a subir los tipos de interés para combatir la inflación, pero eso hacía que se tuviese que pagar más intereses por estas letras, haciendo que entre aún más dinero en la economía y ya veis dónde estaba el lío. Había que cortar este circuito de alguna forma y así se hizo. El gobierno simplemente dejó de emitir estas letras, pero claro, estas letras cumplían una función, la de proteger los ahorros de la inflación. Tenía que ofrecer una alternativa para que la gente no se vaya a la desesperada buscando otras alternativas, como por ejemplo el dólar en el mercado informal. Y eso fue lo que hizo, ofrecer unas letras que den unos intereses suficientes para aguantar la inflación y cuyos intereses no sean financiados con emisión de dinero, sino con dinero recaudado por impuestos. Y aquí es donde vamos a ir con la última parte de este puzzle, el superávit en las cuentas públicas. Milei prometió acabar con el déficit público y fue una promesa que cumplió de forma casi inmediata. Los superávits primarios no se han parado de encadenar, algo que se hizo a base de evidentes recortes en el gasto público. Efectos los hemos estado viendo a lo largo de estos meses, una caída de la actividad económica, obvio, pero también una desaceleración más que considerable de la inflación mensual, una reducción de la inflación que reduce la angustia de querer deshacerte de tus pesos ya, algo que a su vez ayuda a estabilizar la inflación. Y no solamente eso, y es que la demanda de pesos se restablece y se recupera la confianza en los mecanismos clásicos de ahorro, es decir, invertir en pesos o ahorrar en estos. Voy a poner unos ejemplos, no os preocupéis. En el año 2024, la emisión de las letras Lebac aumentó en un 25%. Las letras Bogar también vieron un incremento de un 30%, de la cual, por cierto, el 40% era demanda del extranjero. Ahora mismo nos dan igual los detalles de qué son esas letras. Lo que nos importa es que si aumentan sus compras, nos indica que hay demanda de pesos, que la gente está recuperando la confianza en la moneda local. Ojo, no significa que ya sea una moneda funcional, ayudando a que su valor suba. Y por eso hemos visto cómo en estos días la famosa brecha cambiaria abandonó el chat, porque en vez de venir y como hizo Macri quitar el cepo dejando todo lo demás como estaba, primero arregló aquello que estaba mal y ahora sí que es hora de plantearse seriamente acabar con el cepo cambiario. Las cosas hay que hacerlas con cabeza, y a pesar de que el cepo cambiario era una política a todas luces perjudicial para la economía argentina, acabar con él así sin más no era la mejor solución de todas. Hemos visto el porqué, y ha tenido que recorrer un camino más o menos largo para lograrlo, pero ya está a las puertas del final. Esto supondrá un cambio bastante radical para la situación de Argentina y les abre las puertas a la segunda fase del plan, donde ya puede plantear bajadas de impuestos, eliminar aduanas y otras trabas completamente innecesarias. Pero de eso ya hablaremos en otro vídeo, así que suscribiros si no os lo queréis perder. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.